embrague, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar las tablas ahora para de un fabricante, ¿no? Donde nos da ciertas especificaciones de los engranes como lo que es el torque y los tiempos de aceleración, ¿no? Y desaceleración. Y también pues la cantidad de energía que puede disipar, ¿no? Estos engranes en los momentos cuando se conectan y se desconectan estos engranes, estos embragues, ¿verdad? Embrague, freno, en el momento que se conectan y se desconectan, ¿no? Entonces, pues déjenme, voy a compartirles aquí la presentación. Entonces, pues ya vimos, ¿verdad? Lo que eran las inercias de verdad de los cuerpos rotatorios, ¿no? Las cargas de inercia y también las inercias que tengo con cargas lineales, ¿verdad? Y pues nos interesa pues ver ahora, ¿verdad? Para cuando también pues el freno, ¿verdad? O sea, cómo pararlo o cómo activarlo, ¿no? Entonces hay equipos para estos que nos pueden servir para hacer esta operación, ¿verdad? Ya elementos de máquinas, ¿verdad? Ya recomendados por ciertos fabricantes, ¿no? Entonces, esta tabla, pues que vamos a ver, ¿verdad? Que sería pues esta, ¿verdad? Ya pues son datos obtenidos, publicados por fabricantes, ¿no? Y entonces aquí tenemos el tamaño de la unidad, ¿no? O sea, del freno embrague, ¿no? Y pues tenemos aquí la capacidad del par torsional, la inercia de carga del mismo embrague, ¿no? Y aquí las disipaciones, ¿verdad? De calor, ¿verdad? Ya sea en cuando está en reposo, ¿no? O sea, cuando no está conectado y conectado a 1800 RPM. Y tenemos los tiempos de respuesta, ¿no? Del embrague y del freno. Pues cuando estamos hablando de estos tiempos de respuesta, del embrague o del freno, entonces esto pues hay una pequeña gráfica que podemos hacer para pues analizar más detenidamente, ¿verdad? Esos tiempos, pues que los vamos a ver pues más adelante, ¿no? Bueno, empezaríamos pues viendo lo que es la absorción de calor, ¿verdad? Que no, pues no es nada complicado. ¿Verdad? Pues interesa mucho lo de la absorción de calor, ¿no? Porque cuando el embrague o el freno, al activarse, ¿verdad? Para activar todo, pues estos cuerpos giratorios, entonces se va a generar fricción, ¿no? Va a haber momentos de fricción en el arranque, en el momento de conectarse, ¿no? Y en ese momento, ¿verdad? Que todavía no acopla completamente, entonces en esos instantes de segundos, entonces se genera calor, ¿no? Se genera calor y de igual manera, ¿no? Cuando se desconecta, ¿no? Cuando se desconecta, pues no se desconecta de un solo, sino que hay unos instantes ahí en los cuales queda, de verdad, como generando rozamiento, ¿verdad? Fricción, y por la fricción, entonces se genera calor en esos dos pasos, ¿no? Tanto para conectarse como para desconectarse. Y eso pues al final pues viene generando calor, ¿verdad? Entonces esa es una de las variables más importantes para que nosotros pues poder escoger ¿cómo se llama? Un embrague freno, ¿verdad? Electromecánico para una determinada aplicación, ¿no? En específico, pues en este caso, para el ejemplo que ya íbamos desarrollando, donde habíamos encontrado
que la inercia de carga era de 11.83. Entonces, pues, la absorción, ¿no?, de este calor, y lo importante es que tiene esto, ¿no?, porque ese calentamiento puede de verdad dañar ciertas piezas como resortes, bobinas eléctricas que lleva el mismo, como se llama, embrague freno. Entonces, el embrague, ¿verdad?, además de tener esa acción, ¿no?, de que al conectarse, ¿verdad?, va a, ¿cómo se llama?, a mover todos esos cuerpos giratorios, entonces también tiene que tener la capacidad de poder disipar todo ese calor que se va a estar generando al momento de conectarse y desconectarse. Entonces, pues sabemos pues que ¿verdad?, de la dinámica, que la energía rotacional sería igual a un medio por la inercia, por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Eh, y pues sabemos que la inercia pues es igual a la masa por, ¿verdad?, el radio de giro al cuadrado, que es lo que hemos llamado al despejar, al sustituir, ¿verdad?, por la masa entre el peso, entre G, ¿verdad? Entonces se nos convierte, ¿verdad?, el peso por el radio de giro en lo que es la inercia de carga que hemos llamado y que es la que hemos estado calculando, y pudimos ver, ¿verdad? Hay diferentes tipos de inercia, ¿no? Incluyendo pues la inercia efectiva, que es la que más nos interesa, efectiva exactamente en el eje donde va a ser instalado el embrague, ¿no? Entonces nos quedaría al final esta ecuación, ¿verdad?, que sería pues la inercia de carga por la velocidad angular al cuadrado entre 2G. Y pues si sustituimos pues valores, ¿no? Si sustituimos valores, esta, esta ecuación, ¿no?, de absorción de energía, pues nos queda eh, como 1.7 por 10 a la menos 4, ¿no?, ¿verdad?, por la inercia de carga al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Esta pues la velocidad angular en revoluciones por minuto, la inercia de carga, ¿verdad?, en libras pie cuadrado sería, ¿no? Y G igual a 32.2, pues que ya sabemos que esa es la aceleración de la gravedad, pie segundo cuadrado. Entonces, al sustituir pues esos valores, ¿no?, entonces finalmente nos queda que la energía pues sería uh, sería igual pues a esta ecuación, 1.7 por 10 a la menos 4 por la inercia de carga, la inercia de carga, que es el peso por el radio de giro al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado. Eso pues sería en el sistema americano, y esta pues sería ya la ecuación, ¿no?, en el sistema internacional. En el sistema internacional, y pues acá pues la velocidad angular pues estaría dada en radianes por segundo, la masa en kilogramos eh, y pues el radio de giro pues en metros cuadrados, ¿no? Muy bien, entonces y al final pues ya sabemos que esto sería pues newton metros también, ¿no? Así porque sabemos que 1 kilogramo por metro, ¿no?, por segundo cuadrado es igual a 1 newton, entonces nos quedaría igual a newton metro, ¿verdad? Pues cuando estamos hablando de unidades de energía, pues sabemos que son unidades de fuerza por longitud, o verdad, o que también le conocemos como el trabajo, bien. Entonces, bueno, aquí pues tenemos el comportamiento, ¿no?, de toda el estado que tiene el embrague freno, ¿no?, durante toda su operación. Entonces, pues tenemos al inicio, ¿no?, tiempo de respuesta, tenemos un tiempo de respuesta, no necesariamente pues como el embrague, ¿verdad?,
como que empieza a conectarse como de un solo, ¿verdad? Sino que ahí es donde se empiezan a dar, ¿verdad? Esos momentos donde empieza a generar calor, ¿no? En los tiempos de respuesta y los tiempos de aceleración. Ya una vez que está conectado, pues ahí ya no hay, ¿verdad? Ya no hay fricción, ¿no? Ya no hay rozamiento, entonces no hay ahí, ah, ¿cómo se llama? Más generación de calor, ¿verdad? Más bien ahí es el momento cuando está conectado, es que empieza como, puede disipar calor, ¿no? Puede disipar calor el embrague. Y luego pues viene la desconexión, ¿verdad? Que esto pues claro, tendría que ser esta de la conexión y la desconexión pues tendrá que ser con algún control eléctrico, ¿verdad? De arranque y paro, ¿no? Eh, entonces, y luego, ¿verdad? Aquí pues en lo que es el tiempo de ¿verdad? De desaceleración, pues que vuelve, ¿verdad? A generar calor. Y luego, pues depende pues de la operación a la que esté sometido, pues el embrague freno, pues entraría pues en otro tiempo desconectado, ¿verdad? Que sería estar en reposo, en el cual pues también, ¿verdad? Podrá pues disipar calor, ¿no? Disipar el calor. Muy bien, entonces en esos dos momentos, conectado y desconectado, pues disipa calor, ¿no? El calor que, que genera al tiempo de acelerarse y de desacelerarse. Entonces, pues aquí tenemos ¿cómo se llama esta tabla, verdad? Que les había comentado que pues son datos publicados de los fabricantes de embragues de freno. En este caso, pues sería un embrague, ¿verdad? Eh, eh, bueno, yo digo es electromecánico, ¿no? Porque utiliza, pues, ¿verdad? Bobinas, ¿no? Bobinas y unos núcleos, ¿no? Que son atraídos por el magnetismo que se genera, ¿no? Eh, y pues obviamente, pues, ¿verdad? Va a ser activado eléctricamente, ¿no? Hay algunos que pueden ser activados, ¿verdad? Por pistones hidráulicos o por pistones de aire también, ¿no? Entonces, pues, pero este caso, pues, es uno que son eléctricos, ¿no? Bien, entonces, pues vean de que aquí, pues, los datos que nos interesan, ¿verdad? Sería, pues, la disipación de calor, que va a ser el embrague en reposo y la disipación también, ¿verdad? A 1800 RPM. Tendríamos otros datos, ¿verdad? La misma inercia de carga que tiene propiamente el embrague y pues es la torsión, ¿verdad? La torsión, pues ah, de que se necesita, ¿no? ¿Verdad? Para pues acelerar la inercia pues previamente calculada, ¿no? Y también pues tenemos aquí lo que son los tiempos de respuesta, ¿no? Los tiempos de respuesta, ¿verdad? Nosotros pues aquí vamos a trabajar con este engranaje ¿verdad? Que pues vemos que puede disipar 18.000 pies libra por minuto, ¿verdad? Esto pues ya serían pues unidades de energía pues, en unidad de tiempo, o sea que esto ya estaríamos hablando de potencia, ¿no? Incluso pues podríamos hacer algunas conversiones para poderlo pasar a HP, ¿no? Eh, pues puede disipar, dice aquí, pues a 18.000 pies libra por minuto en reposo y 52.000 libras pie por minuto a 1800 RPM. Y los tiempos de respuesta, ¿verdad? Pues sería al momento, ¿verdad? De activarlo, de 0.235. Ese sería el tiempo de respuesta. No entra en el proceso de acelerarse tan inmediatamente, sino que se tardaría 0.235 para iniciar su proceso de aceleración después de haber sido activado. Y tendría pues un tiempo de respuesta de 0.235 para desconectarse, ¿verdad?
y frenarlo, el, 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 ajá, ¿cómo se llama? Todas las piezas rotatorias, ¿verdad? De 0.235. Ese sería el tiempo de respuesta. Y luego pues empieza la desaceleración total. Y bueno, entonces pues eso es más o menos de la tabla. Pues aquí tenemos ya el ejemplo, ¿verdad? Pues ya pues esta inercia ya la habíamos calculado, porque pues que nos daba pues de todos estos cuerpos giratorios, incluyendo el embrague, pues teníamos que nos daba 11.833 libras pie cuadrado, ¿no? La inercia de carga. Bueno, ahí tenemos, dice que del problema modelo 22.5 para el sistema de la figura 22.12 y con los datos del problema modelo 22.3, estime el tiempo de ciclo total. Si el sistema está controlado por una unidad G, ¿verdad? Que la mencionamos, ¿verdad? Que de uno de los datos, en verdad, que nos interesa, pues era el torque y dijimos que tenía 240 libras pie, ¿verdad? Aquí lo teníamos, la unidad G, acá, ¿ok? 240 libras pie. Ya luego pues vamos a ir viendo los otros datos, pero bueno, solo para hacer referencia de eso, y debe estar funcionando a una velocidad constante durante 1.5 segundos, ¿no? O sea que va a estar conectado en 1.5 segundos y parado en reposo durante 0.75 segundos, ¿no? Esos son datos que ya pues vendrían, ¿verdad? De la operación a, eh, intrínseca, ¿no? O de la operación inherente de la misma proceso, ¿no? Que se esté elaborando o del producto que se esté elaborando, ¿no? Entonces, entonces dice, estime el tiempo de respuesta para el embrague freno y los tiempos de aceleración y desaceleración. Bueno, los tiempos de respuesta para el embrague freno ya vienen pues directamente de la tabla, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? De los tiempos de respuesta, que serían pues acá, tiempos de respuesta, ¿no? Entonces sería en ambos casos, ¿verdad? Tiempo de respuesta ¿cómo se llama? Al activarse, ¿no? Para que empiece la aceleración es de 0.235. Y de igual manera, pues, el tiempo de respuesta para después de desactivarse, ¿no? Y para que inicie la desaceleración sería de 0.235. Quiere decir que todavía continúa conectado, ¿verdad? Nos dice que va a estar conectado a 1.5 y todavía, ¿verdad? Después de darle ahí el stop, ¿verdad? Seguiría conectado 0.235. Ya luego de eso, pues, empieza su proceso de desaceleración, ¿no? O de desconexión total. Entonces, eso pues serían los tiempos de respuesta. Y pues para el tiempo de aceleración y desaceleración, pues que pues sería el mismo, ¿no? Para ambos casos. Entonces, pues utilizaríamos la formulita, pues que ya pues hemos hecho algunos cálculos de eso, que sería pues la inercia de carga, ¿no? Por las revoluciones entre 308, ¿no? Por el torque, que pues sería esta, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces pues ya tenemos la inercia de carga que era de 11.83 y, ¿verdad? Como vamos a ir de 0 a 550 RPM, ¿verdad? Entonces sería por 550 RPM entre 308, entre los 240, que es el torque, ¿verdad? Ya pues dado, ¿verdad? O publicado por el fabricante en sus tablas para un tipo de, ¿cómo se llama? De, de embrague freno del tipo G, ¿no? O tamaño G. Entonces, aquí pues tenemos, ¿verdad? La misma gráfica de la cual ya habíamos hablado, de los diferentes tiempos, ¿verdad? Y pues tenemos acá que esta pues grafiquita nos sirve para determinar
lo que es el tiempo de ciclo, ¿no? Porque esto va a ser repetitivo, ¿verdad? Lo va a estar haciendo el embrague freno según la elaboración del producto que tenga que hacer, ¿verdad? Va a ser repetitivo, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama un tiempo de ciclo, ¿verdad? Tiempo de ciclo. Entonces, este tiempo de ciclo es muy importante porque este nos servirá para determinar ya digamos, la energía, ¿verdad? En unidad de tiempo, ¿no? La energía disipada, ¿verdad? O también pues generada en unidad de tiempo y luego pues esa energía pues podemos compararla con la energía que puede disipar el membrague en unidad de tiempo también, ¿no? Y poder decidir en base a eso, pues si es conveniente, pues la selección del embrague freno. Um, bueno, entonces bien, vean, ¿verdad? Que la respuesta del embrague, pues la de la tabla, ¿verdad? 0.235 segundos, ¿verdad? Después de activarlo, entonces él se va a tardar 0.235 para iniciar su proceso de aceleración. Entonces aquí inicia su proceso de aceleración, ¿verdad? Entonces ahí pues le va a llevar el tiempo de aceleración que es que justamente hemos calculado aquí de 0.088 segundos. Luego pues viene el tiempo, ¿verdad? Que ya por el proceso, ¿no? De la, de la elaboración del producto, ¿verdad? Que se pretenda hacer. Entonces tendríamos aquí que va a estar conectado, se había recomendado 1.5 segundos. Entonces sería 1.5 segundos más el tiempo de respuesta, ¿no? El tiempo de respuesta que es verdad, aquí pues se le da al stop, ¿verdad? Al de parar, pero el embrague pues viene a responder 0.235 para iniciar su proceso de desaceleración. De tal forma entonces que podemos decir, ¿verdad? Que el embrague va a estar conectado 1.5 segundos más el tiempo de respuesta del freno, ¿no? Y al mismo tiempo pues de desconectarse, ¿no? Y empieza la desaceleración ahí y ya luego pues tendríamos 0.75 segundos, ¿no? Que pues ese también depende pues del proceso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues según el proceso requiere 0.75 segundos. Y tendríamos entonces acá la sumatoria, ¿no? La sumatoria de todos estos tiempos, entonces eso sería el tiempo total del ciclo, ¿no? Lo cual pues nos está diciendo que si sumamos todos esos valores, 0.235, ¿verdad? Como tiempo de respuesta, ¿verdad? A conectarse, más el tiempo de aceleración del 0.088, más el tiempo de que queremos que esté conectado, que sería 1.5, más el tiempo otra vez de respuesta para el freno, que sería 0.235, más el tiempo de desaceleración, que sería otra vez 0.088, y más 0.75, entonces todo eso sería el tiempo de ciclo, que daría 2.896 segundos, ¿no? Que sería pues este valor que está aquí, ¿verdad? Entonces lo ven, desde aquí pues marcamos hasta este otro punto, ¿verdad? Que sería pues el tiempo de ciclo. Un ciclo en 2.896 segundos. 2.896 segundos. Entonces sería nuestro tiempo de ciclo. Ahora, el tiempo de ciclo, ¿verdad? Por las unidades, pues tenemos que pasarlo a minutos, ¿no? Porque recuerden que la tabla pues nos da el calor, ¿no? La disipación de calor en libras pie minuto. Entonces tendríamos, fíjense que aquí este ciclo, entonces si, bueno, sería un ciclo en 2.896 segundos. Entonces, ¿cuántos ciclos serían en un minuto? Entonces tendríamos, ¿verdad? Multiplicamos por 60 y entre un minuto. Y eso nos daría 20.7 ciclos por minuto. 20 ciclos
20.7 ciclos por minuto, ¿verdad? O sea, un minuto que esté trabajando, entonces significa pues que vamos a tener ahí 20 conexiones, ¿verdad? Y 20 desconexiones, ¿no? O 20 aceleraciones o 20 desaceleraciones, ¿verdad? De el, ¿cómo se llama? Eh, el embrague freno, ¿verdad? Por minuto, 20.7, ¿verdad? Casi las 21. Entonces, entonces, en esas conexiones y desconexiones, entonces se va a generar calor, ¿no? Recuerden que cada vez que en ese punto, cuando empieza a acelerarse, empieza a generar calor y luego cuando lo desconectamos y se desacelera, otra vez vuelve a generar calor, ¿no? Entonces está generando calor dos veces, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el calor generado era igual a esto, ¿verdad? 1.7 por 10 a la menos 4 por la inercia de carga al cuadrado por las revoluciones, ¿no? Al cuadrado. Y de aquí pues tenemos, ¿verdad? Pues el 11.83, que fue lo que ya previamente habíamos calculado, ¿no? En el ejemplo anterior, que era la inercia de carga efectiva en el eje, y multiplicado por las revoluciones, ¿no? Al cuadrado, ¿verdad? Que son 550. Entonces nos daría aquí, ¿verdad? Que la energía, ¿no? Serían 608 libras. Bien. ¿Verdad? En cada conexión, ¿verdad? En cada conexión, pero como a la vez como se está conectando y se está conectando, entonces vamos a multiplicar ese valor de la energía por 2. Y también para poder saber, ¿verdad? Eso, y esta sería una energía en un ciclo, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por los 20.7 ciclos por minuto que va a tener. Y así pues obtendríamos que la energía, ¿verdad? Total generada, ¿verdad? En unidad de tiempo, que esto sería potencia, ¿no? Entonces serían 25.200 libras pie por minuto, ¿verdad? Entonces, esta es la cantidad de energía, ¿verdad? Que va a absorber, ¿verdad? El embrague, ¿no? En el tiempo que se acelera y en el tiempo que se desacelera, ¿no? Entonces, luego, una vez que ya se acelera, entonces se conecta, ¿no? Y entonces al estar conectado, entonces es necesario que el mismo embrague disipe ese calor en el tiempo que está conectado, ¿verdad? Porque ahí ya no va a generar calor. Y luego, pues de nuevo, cuando está desconectado, entonces también en ese tiempo es necesario que disipe ese calor, ¿no? Que por eso pues nos da datos ahí que cuánto es el calor, ¿verdad? Que va a disipar el embrague según las tablas publicadas por el fabricante. ¿Ok? Ahora, fíjense que nosotros acá eh, podemos ver, ¿verdad? Que en el reposo, pues no va a poder disipar todo este calor, porque en el reposo eran 18.000, ¿verdad? 18.000, eh, ¿verdad? Ah, entonces, como no se puede disipar todo en reposo, entonces pues se busca pues que en la combinación del tiempo que está en reposo y el tiempo que está en, ¿cómo se llama?, conectado, entonces tratar de ver si pues de esa forma se puede disipar todo el calor. Entonces pues vamos a aplicar esta frecuencia de ciclo de disipación del calor, ¿no? Entonces, fíjense que esto es como nosotros pues tenemos un tiempo total de, ¿cómo se llama?, que va a estar del ciclo, ¿no? Del ciclo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues una proporción de tiempo en el cual está desconectado, ¿no? ¿Verdad? Y la proporción de tiempo que está conectada a las 550 RPM. Entonces, pues nada más esta proporción sería pues el tiempo que está desconectado, que sería 1.61, ¿verdad? Sería la proporción entre el tiempo total del ciclo. Y de igual manera, pues tendríamos el tiempo que está conectado, ¿verdad? A 550 entre 2.896. Entonces tendríamos aquí ah,
Que 18.000 era lo que justamente les había mencionado, ¿no? De que es el calor que disipa, ¿no? Que puede disipar el embrague, ah, que puede disipar el embrague y cuando está en reposo, ¿no? Entonces, este sería pues la proporción de tiempo que va a estar en reposo de todo el ciclo, ¿verdad? Y entonces esa proporción por 18.000, entonces nos va a dar el calor, ¿verdad? Que puede ser disipado en reposo. Y la proporción, ¿no? De cuando está conectado, ¿verdad? Entonces, cuando está conectado, multiplicado por la disipación de calor cuando está conectado, ¿verdad? Que puede ¿cómo se llama? Disipar cuando está conectado, 28.400. Entonces nos daría pues la cantidad de calor que puede disipar, ¿verdad? En ese tiempo que esté conectado. Y la suma de las dos, pues esta sería toda la cantidad de calor que puede disipar, ¿verdad? Ya tanto cuando esté desconectado, ¿verdad? Eh, como cuando esté conectado. ¿Ok? Ahora, entonces observen ustedes que aquí nos da 24.000, eh, 24.000 a 420, ¿no? 24.230, perdón. Ahora, este 28.400 aquí va a ver que tiene que hacerse una interpolación porque acuérdense que esto se calcula para 550 RPM, ¿verdad? Para esta, ¿no? Y el dato que nos da la tabla es para 1800, ¿no? Entonces este valor sale de una interpolación. Eh, bueno, pero entonces aquí tendríamos todo el calor que puede disipar la unidad, trabajando en esas condiciones, ¿no? Entonces, entonces, pero dice pues que, ¿verdad? Pero nos está diciendo que él va a generar ¿cuánto? 25.200, ¿lo ven? Entonces este es relativamente mayor. La cantidad de calor que se está generando, entonces ah, es relativamente mayor a la cantidad de calor, ¿no? Que el embrague freno puede disipar, ¿no? Entonces quiere decir que como no puede disipar toda la cantidad de calor, puede llegar un momento, ¿no? Que va a recalentar, ¿no? Va a recalentar y podría tener problemas el embrague freno para este caso. Entonces, pero bueno, se podrían hacer algunos arreglos, ¿verdad? Si el proceso lo permite, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ah, de poder ah, disminuir la cantidad de ciclos, ¿verdad? Si disminuimos la cantidad de ciclos, nosotros podríamos, ¿verdad? Eh, Podríamos nosotros disminuir la cantidad de calor, ¿verdad? Generada, ¿no? Entonces, pues podría ser una recomendación, dice, es un poco menor, dice, ¿verdad? Que la necesaria y el diseño sería marginal. Bueno, lo marginal es que, bueno, que hay una diferencia ahí, ¿verdad? Que tal vez no es tan importante, pero no es que signifique que no la vamos a tomar en cuenta, pero sí podríamos tal vez mejorar esto, ¿no? Se debe especificar menos ciclos por minuto, ¿verdad? Tal vez con menos ciclos por minuto podríamos, ¿cómo se llama? Eh, eh, con- eh, Podríamos que nos funcione, ¿verdad? Es decir, que tal vez incrementando, ¿verdad? Ah, el tiempo de que esté conectado y el tiempo que esté desconectado. Entonces ahí podríamos reducir los ciclos por minuto, ¿no? Porque aumentaríamos la cantidad, el tiempo de ciclo, ¿verdad? Por segundo, ¿no? Entonces habría menos ciclos en un minuto. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Pues es probable que en otros casos no, ¿verdad? Hay que analizar bien las posibilidades, ¿verdad? En este caso sí, porque
realmente se ve que la diferencia es muy pequeña. Entonces sí podríamos mejorar realmente podríamos seguir con el mismo, ¿cómo se llama? Modelo, ¿verdad? Tipo G para esta aplicación, solo haciendo mejorando si el proceso, ¿verdad? De producción lo permite, pues darle un poco más de tiempo que esté conectado, un poco de tiempo más que esté desconectado. Preguntas, jóvenes. ¿Estamos claros? Sí, Todo claro. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿verdad? Vamos a ver si no les hay